Parte para terminar lo que es la grandeza, déjeme decirle algo que decía Marcel Proust. Nuestra vanidad, nuestras pasiones, nuestro espíritu de imitación, nuestra inteligencia abstracta y nuestros hábitos llevan ya mucho tiempo en operación. Y es tarea del arte arruinar esa operación suya, hacernos volver sobre nuestros pasos hasta las profundidades en las que lo que existe de verdad, lo que debe existir de verdad, yace desconocido dentro de nosotros. Pues si usted encuentra el paso que lo llevará directamente a la tercera revolución del ser, y recuerde que revolución es un cambio brusco, donde todo cambia, donde absolutamente todo es radicalmente cambiado y entonces empieza una vida nueva. Y ese es el término de revolución. Todos tenemos acceso a una forma superior de inteligencia que puede permitirnos ver más en el mundo, predecir tendencias cuando usted tiene la compleja tarea y simple a la vez de darse cuenta de lo que más le está llamando la atención o que de niño le llamó más la atención. Así puede más predecir las tendencias, adelantarse, responder con precisión y rapidez a cualquier circunstancia, apartarse de toda una masa o de toda una muchedumbre. Y esta inteligencia se cultiva sumergiéndonos todos los días profundamente en un campo de estudio, siendo fieles a nuestras inclinaciones. Y con estudio no me refiero a lo que usted pasa por su mente, igual que cuando pasa por su mente la palabra creatividad o destreza, que las relaciona con una escuela. Estudio significa saber observar, saber pensar más allá de un común de masa que piensa igual y actúa igual. Y por desacostumbrado que los demás juzguen nuestro enfoque, usted tiene que seguir. Y gracias a esa inmersión intensa de muchos años, es solamente cuando se logra interiorizar y obtener una sensibilidad intuitiva, es decir, hacerle caso a su sexto sentido, para los componentes complicados de nuestro campo al que nos queramos dedicar. Cuando fundimos la sensación intuitiva con procesos racionales, o dicho de otra forma, con los conocimientos que usted tiene, ampliamos nuestra mente más allá de su potencial y podemos ver la esencia secreta de la vida, tal y como lo vio Einstein, tal y como lo vio Leonardo da Vinci. Y luego obtenemos facultades semejantes a la fuerza y velocidad instintivas de los animales, aunque con el alcance adicional que la conciencia humana nos debe de brindar. Y este poder es al que nuestro cerebro propende en forma natural. Y entonces seremos llevados a ese tipo de inteligencia si en realidad seguimos nuestras inclinaciones hasta sus últimas consecuencias. Y si en realidad usted hace caso y puede hacer, insisto, un poco de memoria en qué era lo que más le llamaba la atención, pues allí está una respuesta. Se necesita valor y se necesita la capacidad de sumergirse profundamente diario en ese campo de estudio para observar y ser fieles a nuestras inclinaciones, que toda la vida tendremos, y es algo que no se borra jamás. Parte 3. Y en la última parte, la tercera revolución para alcanzar la grandeza, cuando usted funde lo racional con lo intuitivo, con su sexto sentido, con su corazón, cuando tiene esas corazonadas, porque las raíces de la intuición que llevan a la grandeza
pueden llegar a ser el factor definitivo de supervivencia. La velocidad es uno de ellos. Y la velocidad es el factor de supervivencia crítico de casi todos los animales, de todos los humanos también y de cualquier ser vivo. Unos segundos pueden significar la diferencia entre evitar a un predador y encontrar la muerte. Y para los efectos de tal velocidad, los organismos desarrollaron instintos complejos. Una respuesta instintiva es inmediata, provocada generalmente por ciertos estímulos. A veces, los organismos poseen instintos tan finamente calibrados a las circunstancias que parecen poseer aptitudes sobrenaturales. De eso hablaba en Caminito a la Escuela, de por qué los animales prevén, o parece ser de alguna forma que actúan antes de que haya un fenómeno meteorológico o algún terremoto. Y tomemos como ejemplo también la avispa amófila. Con una velocidad increíble, esta avispa hembra es capaz de picar a sus diversas víctimas, ya sean arañas, escarabajos, orugas, justo en el punto indicado para paralizarlas y para no darles muerte. Deposita sus huevos en la carne paralizada, surtiendo así a sus larvas de carne fresca para un festín de muchos días. Y en cada una de esas víctimas, el sitio de los piquetes es distinto. Por ejemplo, la avispa debe de atacar a la oruga en 3 puntos para poder paralizarla por completo. Y como la operación es delicada, a veces esta avispa se equivoca y mata a la víctima. Pero en general su índice de aciertos es lo bastante alto para asegurar la supervivencia de toda su especie, inyectando esas larvas aún en un ser vivo. Es horroroso pensar en eso. Y en este proceso no hay tiempo para calcular el tipo de víctima ni el punto de ataque exacto. La operación es instantánea, como si la avispa tuviera idea de los centros nerviosos de sus víctimas y pudiera sentirlos desde dentro. Y nuestros más primitivos antepasados tenían sus propios conjuntos de instintos, muchos de los cuales permanecen ocultos en nosotros hasta la fecha. Pero mientras ellos desarrollaban poco a poco sus facultades racionales, a las que llegamos hasta el día de hoy, tuvieron que distanciarse de sus circunstancias inmediatas y depender menos del instinto. Para advertir patrones de conducta en los animales que seguían y que querían cazar, tuvieron que asociarlos con otras acciones no inmediatamente evidentes. Tuvieron que hacer cálculos similares cuando se trataba de localizar fuentes de alimento o de recorrer larguísimas distancias que atravesaban a pie. Con esta aptitud para distanciarse del entorno y ver patrones desde fuera, es decir, darse cuenta usted ahorita de en lo que está trabajando, de voltear a ver a su sociedad, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de equipo. Si usted puede alejarse de ese entorno y verlo desde fuera, va a conseguir grandes facultades mentales. Pero este desarrollo también les planteó un gran peligro a nuestros ancestros. Mayor cantidad de información por ser procesada por el cerebro y por ende pérdida consecuente de velocidad al reaccionar a los hechos. Sobrejuicio es lo que trajo y es de lo que pecamos los humanos. Eso nos convirtió en seres lentos para actuar. Y esa lentitud podría haber sido nuestra ruina como especie, de no haber sido por una facultad compensatoria desarrollada por el cerebro. Y esta tercera parte en donde usted conjunta ambas áreas, que es donde se guarda su más grande secreto para llegar a la grandeza y que él mismo viene desde que es niño, Albert Einstein lo definió perfectamente. La mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional un sirviente fiel. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente
y se ha olvidado del don. Hoy en día creemos más en lo visible que en lo invisible. Creemos más en lo que supuestamente nos dicen y se puede comprobar, lejos de lo que nosotros podemos llegar a imaginar y crear. Y la grandeza no depende del genio o del talento de una persona. Depende del tiempo y la concentración intensa aplicada a un campo de conocimiento particular. Ese campo de conocimiento en particular es lo que usted quiere alcanzar y es por lo que usted quiere llegar a ser grande. La grandeza simplemente se trata de saciar el apetito de nuestro espíritu, el apetito de nuestro espíritu. Pero existe otro elemento o un factor X que los grandes invariablemente poseen, que parece místico, misterioso, mágico, pero está al alcance de todos. Sea cual sea nuestro campo de actividad, en ese campo, en lo que usted se dedique, habrá por lo general un camino aceptado a la cima. Ese es un camino que otros han seguido. Y como somos criaturas conformistas, la mayoría de nosotros optamos por esa ruta convencional, es decir, en la que ya triunfó uno. Véalo usted. ¿Cuánta gente conoce que se dedique exactamente a lo mismo en cuestión de negocios? ¿Cuánta gente conoce que sigue el mismo camino en el que otros ya tuvieron éxito? Pero los grandes tienen un sólido sistema interior que los guía y un alto nivel de conciencia de sí mismos. Se dieron cuenta de lo que les llamaba la atención más que nada desde pequeños. Lo que acomodó a otros en el pasado no les acomoda a ellos. Y saben que tratar de encajar en un modelo convencional solo los conduciría a una disminución de su espíritu, de su grandeza, en la que la realidad que buscan los eludiría. Y así, al progresar esos grandes en su profesión, toman inevitablemente una decisión en un momento clave de su vida: forjar su propia ruta, que los demás la van a considerar en un principio absurda, inusitada, grave, peligrosa, pero que se ajusta a su espíritu y su ritmo, y eso los acerca al descubrimiento de las verdades ocultas, en donde yace por siempre y para siempre su grandeza.